Los invito a que nos sentemos. No se pongan tan cómodos para que no les va a coger el sueño, por favor. Necesitan más un favor, vean cómo hace el televisor. Bueno, ¿quién se disfruta cantarle a Dios? Yo me lo disfruto, ¿ven? De hecho, a veces me pongo a mirar que mis hijos como que me miran raro. Porque es que en la presencia de Dios es donde uno tiene que ser feliz. Y eso no quiere decir que la presencia de Dios no esté en la casa de uno, también está. Pero cuando dice la Biblia que cuando estamos todos unánimes, cuando estamos cantándole a Dios, el Espíritu Santo se está moviendo, ¿no? Y hay libertad para adorar. Yo me pensaba yo, cuando cantábamos, a uno le da pena danzarle a Dios, pero váyase usted para un concierto o váyase usted para una fiesta, ¿qué es lo que hace usted? Bailar, cantar al despecho, a la traición, a miles de cosas. Y si usted está en la presencia de Dios, ¿por qué no lo hace para Dios? Amén. Amén. Había un predicador que decía que nosotros solemos confiar, ¿no? Confiamos en las entidades que hay, por decir algo, en la política, en la policía, en los hospitales, en los médicos. ¿Por qué no vamos a confiar en Cristo, que fue el que dio su vida por nosotros? Amén. ¿No confiaría usted en alguien que dice: no quiero que usted sufra, yo voy a poner mi vida por usted? El que entregó todo, podemos confiar en el Señor, amén. Y si confiamos en Él, ¿cómo no nos vamos a disfrutar lo que tiene que ver con Él? Amén. Yo digo que a veces nosotros como iglesia estamos lejos de lo que el Espíritu Santo nos enseña. Porque la Biblia dice que aún estos apóstoles, cuando eran azotados por causa del Evangelio, se gozaban. Yo digo: Señor, meditando más profundamente lo que tú quieres enseñarnos a nosotros, estamos lejos. Porque cuando nos incomodamos o cuando el Señor nos incomoda para que lo busquemos, inicialmente es fastidioso, ¿no? Para la carne, a orar, un ayuno, un dominguito que deberíamos estar acostados comiendo tamal en la cama con chocolate, viendo los cuentos de los hermanos Grimm, qué cosas tan ridículas por las que uno cambia al Señor, ¿no? Y bueno, son cosas del mundo. La palabra de Dios dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amén. Entonces, ¿por qué no vamos a confiar en el Señor? Amén. Hay cosas que nos cuestan y necesitan trabajo y necesitan que, como le decía Dios a Jeremías, necesitan ser derribadas, destruidas y desarraigadas de nuestra vida. Y cada vez que uno se acerca más a Dios se da cuenta que sí, Señor, tiene que ser así. Esta impiedad y estas cosas tan fuertes que hay en mí realmente impiden que yo sea un siervo fiel para ti. Y más allá de eso, impiden que uno vea las cosas gloriosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando uno no se somete a Dios y uno no deja limpiarse y uno no deja que Dios derribe esa estructura? Pues uno no disfruta de estas cosas tan preciosas que Dios da. Antes la gente dice: es que esa gente es aburrida, son bobos, son feos, no les agrada nada de lo de Dios. Pero cuando usted entiende que es necesario ser transformado para poder disfrutar las cosas de Dios, comienza a dejarse moldear por Dios. Duele en muchos aspectos, duele. Ir al odontólogo duele. Ir a que lo operen duele. Pero el final va a ser glorioso para todos aquellos que dejan tratar por Dios, amén. Dejan transformar por Dios. A veces, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Vemos que nuestras actitudes no son de acorde a lo que el Espíritu quiere, ¿no? A lo que Dios desea. Y nos fastidia como somos, nos fastidia lo que hacemos. Eso es de lo que habla el apóstol Pablo cuando dice que lo que yo quiero hacer no lo hago. Cuando él dice que él en su corazón quiere agradar a Dios, pero me encuentra con un cuerpo que ama el pecado. El hombre estaba fastidiado y decía: miserable de mí, me siento miserable. Porque yo quiero hacer las cosas de Dios, pero no puedo. Hay una carne que me fastidia. Y hay un mundo rodeado de ofrecimientos y de tentaciones que van en contra de la voluntad de Dios. A eso tenemos que oponernos nosotros también. A dejarnos corregir por Dios. Que aunque duela,
dice Pablo, dice Pedro, que usted verá, hermanos, si se quiere dejar castigar por ser una mala persona. Pero si sufre por causa de Dios, es algo glorioso, amén. Va a tener un buen resultado. Vamos a la palabra. Vamos a 1 Corintios. El título de la predicación de hoy, yo casi no soy de títulos, de hecho casi siempre se me olvida poner un título a la predicación y después es un complique para ponerle título, ¿no? Pero es bueno cuando Dios trae la palabra y habla a la iglesia, a las necesidades de la iglesia, ¿no? En este caso el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Corinto. ¿Cuántos han leído la primera carta a los Corintios? Y aquí en el inicio, Pablo comienza a decir de la iglesia de Corinto, que es una iglesia que está llena de dones, ¿no? No le faltaba nada en los dones espirituales. Yo quiero que lo miremos, está en el versículo 7. En el capítulo 1, versículo 7. Dice, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que a esta iglesia no le faltaba ningún don. Y si nosotros pensamos en una iglesia llena de dones, uno tomaría la conclusión de pronto a la ligera que es una iglesia perfecta, ¿no? En una iglesia donde haya un don de discernimiento de espíritus. Uy, aquella llegó con seducción. Tenemos que orar y decirle que no se vista así. Que si quiere estar en este lugar tiene que someterse a las cosas de Dios. Y toda la infinidad de cosas que traen los dones espirituales, ¿no? Todo lo que Dios muestra. Entonces una vez es como que toma unos juicios muy a la ligera, ¿no? Diría uno con estos versículos, la iglesia de Corinto era una iglesia perfecta. Amén. Pero cuando uno va a Apocalipsis y lee de las iglesias a la cual el Señor le dice que tiene solo una cosa contra ella porque todas las demás había sido perfecta, el Señor le dice, tengo una cosa contra ti y has dejado tu primer amor. Entonces a veces uno juzga a una iglesia leyendo aquí la palabra y dice, no, a esta iglesia no le falta nada. Pero realmente, ¿quién nos conoce a nosotros como somos? El Señor. Aquí más adelante el apóstol Pablo habla del Espíritu que conoce todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Y dice, ¿quién conoce lo del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Dios nos conoce a nosotros perfectamente. Podemos decir, tenemos una vida perfecta. Todo lo que nosotros creemos que está bien, para nosotros fluye, todo se mueve, todo es perfecto. Pero cuando el Señor viene y pone todo en evidencia, cuando el Señor dice que hay muchas cosas que están mal, o si dice que solo hay una, pero como la palabra de Dios dice que si usted guarda todos los mandamientos pero quiebra uno solo, es culpable de todos. Es cuando realmente nosotros tenemos que aceptar, ¿no?, nuestra realidad, aceptarla. Y cuando suele pasar que cuando uno tiene una comunión con Dios y se siente uno feliz porque siente uno que la presencia de Dios estuvo y no se concentra en las cosas que Dios habla, comienza uno a desviarse. ¿Amén? Aquí esta iglesia estaba bien chévere, bien tranquila porque tenía sus dones espirituales. Dice aquí el apóstol que no les faltaba nada. Pero cuando uno comienza a leer más adelante se da cuenta que hay una cantidad de problemas impresionantes. Uno de los cuales es la división. La división en la iglesia. Amén. Era una iglesia que creía en el Señor Jesucristo, pero comenzó a dividirse. Dice aquí que la intención de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la primera carta, era la purificación de la iglesia de conceptos falsos, del ministerio, de orgullo intelectual, de males sociales y de otros desórdenes. Una de las cosas más notables que uno ve ahí al principio es que
había una división, ¿no? Había una división entre los hermanos. Dice aquí la palabra que, miremos en el versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Imagínate, no había una sola división, había varias divisiones, ¿no? Entonces dice el apóstol: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Había una división de conceptos en la iglesia. Inicialmente la palabra dice que Pablo fue a Corinto y la gente recibió al Señor Jesucristo, la predicación del Evangelio. Desde los Hechos hasta todas las cartas de los apóstoles, podemos ver cuál era la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo. Era una predicación que no se contradecía con la predicación del apóstol Pedro. De hecho, muchas de las cosas que Pablo predicaba eran más profundas que las que predicaban los otros apóstoles. Tal caso que Pedro en algún momento dice que las palabras que Pablo decía eran difíciles de entender. Y yo diría, bueno, el apóstol Pedro estuvo al pie de Jesucristo, andó con él 3 años y medio, pero lo maravilloso como Dios usó a Pablo en cosas muy profundas del Evangelio a nosotros los gentiles, y cosas que, dice la palabra aquí, cosas que ojo no vio ni oído yo, cosas que Dios reveló a través del apóstol Pablo por la predicación de la palabra y a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice aquí que habían divisiones, y resulta que él da unos ejemplos más adelante y nombra a Apolos. Amén. Una de las causas de la división en la iglesia, decía, era que unos se iban a favor de Pablo, otros a favor de Pedro, otros a favor de Apolos, y otros sí estaban en Cristo. Eso parece ahorita lo de los partidos políticos, ¿no? Se agarran por cualquier vaina. Yo no sé cuántos vieron una noticia por allá en Medellín que están viendo un partido de la Selección Colombia y se armó la pelea. No fue porque estuvieran tomando y discutiendo por el partido, fue porque estaban peleando, pero por los partidos políticos. División, división, división. Y la palabra de Dios dice que esa es como una de las estrategias del enemigo, ¿no? Dividir a las personas, aún en la misma iglesia, traer división entre los hermanos. La palabra dice que una de las cosas que más aborrece a Dios es esos hombres que causan división entre los hermanos. Amén. Pero entonces yo creo que miremos acá un momento porque el apóstol Pablo pone como referencia a Apolos y se pone él como referencia. Y vamos un momentico a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Vamos a mirar quién era Apolos. Hechos 18, versículo 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Era judío Apolo, ¿no? Pero Apolos creía en Jesucristo, ¿ya? Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. El hombre sabía Biblia, toda la que usted quisiera, ¿no? Y era judío. Entonces eso habla muy bien. Era un hombre elocuente en las Escrituras, un hombre que se sabía expresar. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces ahí hay mucho que comenzar a pensar, ¿no? El hombre predicaba la palabra de Dios, y a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, dice la Biblia que él enseñaba a la gente que Jesucristo era el ungido del que se hablaba en el Antiguo Testamento.
Hasta ahí vamos bien, ¿no? El hombre estaba haciendo las cosas bien. Yo pensaba en el apóstol Pablo. Qué bendición de este hombre, que era un hombre que era enseñado, cuando él habla de su conversión y él habla de lo que era antes, él dice que él fue enseñado en toda la doctrina de los fariseos. Él se sabía la ley y trataba de cumplirla. Y uno dice, bueno, el hombre persiguió a la iglesia, mató a mucha gente, los encerró, pero cuando Dios lo usó, dirigido por el Espíritu Santo, todo lo que él había sido fue una bendición. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, sobre todo en Hebreos, en Efesios, en Gálatas, comienzan a ver que toda la sabiduría que él tenía del Antiguo Testamento fue una arma poderosa para predicar la palabra. Amén. Y uno entiende que Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Amén. Y que todo lo que Dios habló antes en el Antiguo Testamento encaja perfectamente con el Nuevo Testamento. Es que bendición de un hombre de estos que supiera tanta Biblia. A eso nos llama Dios también. Incluso la palabra nos aconseja que la palabra de Dios abunde en nosotros. Amén. Si usted tiene tiempo libre, no mire su celular, no vea tanta novela, no mire tanta cosa que no trae, sino cosas malas. ¿Qué traen las novelas? Depresión. Toda esa ficción que ve uno, todas esas ocupaciones que uno tiene. Hay que mirar qué es lo de que edifica. Amén. Hablamos en el término espiritual, aunque si usted tiene tiempo libre para hacer algo terrenal que edifique, puede hacerlo. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo me conviene. Haga lo que le conviene en el Señor. Amén. Entonces, sí, lea la palabra de Dios. ¿No ve que ella lo edifica? El Señor dice que sus palabras son espíritu y son vida. Si usted quiere bendición, métase, sumérgase ahí. Y no le crea a la gente que diga que se volvió loco por leer la Biblia. No le crea. Más bien locos son los que no aceptan el Evangelio, y eso lo respalda la palabra de Dios. El Señor dice que el Evangelio para los que no creen, ¿qué es? Locura. Para los que no creen en Dios ni en Cristo, nosotros somos locos. Vea que le dijo Mical a David. Ha quedado honradísimo el rey, quedando en peloto delante de las siervas. Y el rey David le dijo, me haré más vil por causa de Jehová. Amén. Entonces, si esas cosas lo edifican, hágalas, lea la palabra, abunden las cosas de Dios. Amén. Entonces miramos a Apolos, que era un hombre instruido en la palabra. Dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Ustedes se acuerdan la escena donde el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás? ¿Cómo venció el Señor Jesucristo a Satanás? Con la escritura, con la palabra. Y yo me pongo a pensar, nosotros como iglesia fracasamos delante de los hombres. En los negocios a veces fracasamos, en el estudio, no tenemos buena relación con la gente. Terminamos creyendo lo que la gente dice que es contrario a lo que Dios ordena. Amén. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. ¿En qué cosas está la iglesia cristiana ahorita? Sale un muchacho y comienza, no, reggaetoncito en alabanza. Uy, el pastor debería pintarse el pelo y vestir jeans rotos y chaquetas rotas para atraer a los jóvenes. ¿Qué está haciendo la iglesia? Convirtiéndose al mundo. Amén. Cuando lo ordenado por Dios es que el mundo se convierta a nosotros. Amén. Pero ahí hay muchos puntos suspensivos. ¿Será que sí estamos convertidos nosotros a Dios para que estas cosas pasen? El apóstol Pablo tenía una lucha continua y él decía, mi dolor de parto es que ustedes se conviertan a Dios, le decía a las iglesias. Amén. Decía, mi angustia es que ustedes hagan las cosas que son de Dios. Ese era como el temor constante, ¿no? Y venía reprensión, pero también venía consejo para las iglesias. Lo de Dios no es solamente reprensión, amén. Pero Dios nos habla directamente al punto, amén. Eso hacían los profetas, ¿no? Ir a denunciar el pecado, pero también traer restauración, amén.
¿Qué decían los profetas? Bueno, si usted no se arrepiente, va a venir un rey por allá de Babilonia y va a acabar con ustedes. Pero a los que creen, Dios los va a restaurar. Y eso fue lo que pasó, ¿no? A todos esos que se fueron por allá, a Babilonia en el cautiverio, Dios los restauró. Dios los volvió a llevar a la tierra. ¿Amén? Entonces aquí podemos ver a Apolos, que era un varón elocuente en las palabras, poderoso. Miren lo bello que es ver un hombre de Dios rodeado de gente que se opone al cristianismo, a la palabra de Dios, y ver como un hombre de estos prudentemente, sin alzar la voz, como lo dice la palabra de Dios dice que su predicación y su palabra sea con mansedumbre. Porque qué tal si Dios permita que esas personas que están escuchando la palabra que usted está predicando se conviertan. Qué bello es ver un hombre de Dios o una mujer de Dios que está siendo acechada, así como Pablo era acechado por los judíos que lo querían matar. ¿Qué decía el hombre? ¿Se me permite hablar? ¿Me dejan defenderme? Comenzaba a lanzar las palabras correctas, las palabras dirigidas por Dios, donde todo el mundo quedaba con su boca cerrada. ¿No le gustaría a usted ser una persona de esas? A veces uno coge la Biblia para echar ladrillo, ¿no? Y usted, y este también, y este y allá también. Pero qué bello sería que Dios lo usara a uno para decirle, venga, mijo, no, las cosas no son así. No es que nosotros seamos amargados. Lo que pasa es que si usted incurre en el alcoholismo, va a hacer muchas cosas perversas. Si usted se muere en una borrachera, se puede ir para el infierno. Cuando usted está borracho bajo los efectos del alcohol, no hace sino decir tontadas. Y Dios quiere evitarle todo eso. Cosas por el estilo, ¿sí me entiende? Usted dejándose llevar por el Espíritu Santo en la palabra de Dios y poder transformar las vidas. Qué bello sería eso, ¿no? Y de hecho a eso nos ha llamado Dios a nosotros también, a traer el ministerio de la reconciliación entre Dios y los hombres. Entonces este hombre era elocuente, él había ido a predicar allá a Corinto. Después de que Pablo fue y fundó la iglesia, el hombre había ido a predicar la palabra. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, era un hombre que le gustaba hacer las cosas de Dios, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Estaba en lo correcto, ¿no? Estaba haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí tenemos ya una limitación, ¿no? El bautismo del arrepentimiento. Alguna vez predicaba, no me acuerdo si fue el pastor Mauricio o el pastor Antonio, un viernes, de que no podemos predicar el evangelio incompleto, ¿no? Hasta ahí todo estaba bien, pero hacía falta el bautismo del Espíritu Santo. No sé si ustedes se acuerdan de cuando el Señor Jesús tuvo la conversación con Nicodemo, ¿no? Que decía que era necesario nacer de las aguas y del Espíritu. El bautismo completo para poder ver y para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, este hombre al que Dios usaba a través de la predicación de la palabra, y lo usó en Corinto, era el que Pablo había tomado como ejemplo para hacer caer en cuenta a los corintios. Amén. Entonces dice aquí lo nombra, dice, ¿no? Dice que unos son de Apolos, y otros de Cefas, y otros de Pablo, y otros de Cristo. Entonces comienza él a decir, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bello lo de la sabiduría de las palabras, ¿no? De poder usarlas bien, de ser elocuente. Es muy bello poder uno pararse delante de una multitud y saber expresarse. Pero esa es una de las cosas que también ha fallado en la iglesia, ¿no? En algunas iglesias, no podemos decir que en todas. Cuando hay un hombre que manda la palabra de Dios
y hiere sentimientos, ese hombre no es tan apreciado, ¿no? Alguna vez vino el profeta Samuel a un lugar, creo que no me acuerdo cómo es la tierra que se llama eso, y la gente le dijo, ¿tu venida es pacífica? Porque Dios lo usaba para denunciar el pecado, amén. Y Dios lo usaba para mostrar cosas impresionantes y que la gente tuviera temor de Dios. Entonces cuando la gente lo vio, le dijo, tu palabra es pacífica, tu venida es pacífica. Le tenían miedo, pero no hay ese miedo que tiene uno en cuanto a Dios. Le da uno miedo que Dios lo mate, pero no le da miedo a uno hacer lo malo delante de Dios. Es una hipocresía terrible la que hay en nosotros. Entonces, yo me convenzo cada vez más de que de verdad necesitamos ser transformados por Dios, ¿no? Necesitamos que Dios haga un cambio en nuestro corazón. Me da miedo que Dios me mate, pero no dejo de pecar. Es un temor conveniente, ¿no? Mientras que la palabra de Dios dice que el verdadero temor de Dios nos aleja a nosotros del pecado. El principio de la sabiduría es comenzar a temerle verdaderamente a Dios. Saber que lo que hacemos mal va a causar una división entre él y yo, y si yo lo amo, eso parece un matrimonio, ¿no? Si yo quiero vivir un mal ambiente con mi esposa, pues, hermano, no haga lo que no le guste a su esposa, y lo mismo viceversa, ¿no? Con eso no quiere decir que usted viva bajo un régimen, pero si usted sabe que hay algo que le desagrada, pues ¿para qué lo va a hacer? No que usted se va a acostar toda la noche con ella, y quién sabe cuántos años más va a durar viviendo con ella. O viceversa, ¿no? Yo veía en Facebook la gente que hace unos comentarios y unas bobadas. Yo, uy, santo Dios, le da a uno como fastidio que la gente use los medios para cosas tan bobas. Llega y sale en una página y le preguntan a la gente, como una encuesta, dice, una pregunta a las mujeres, ¿no? ¿Qué harías tú para provocar los celos de tu esposo? Entonces comienzan todas las días a decir, me vestiría bonita y me iría y apagaría mi celular y no contestaría y llegaría a la madrugada. ¿Qué inteligencia es la que tiene el mundo? ¿Qué es lo que el mundo busca? Exacto. No, yo soy superior a mi esposo porque me fui con otro, o viceversa. Y soy de mente abierta, y soy chévere, y soy agradable. Y estoy dispuesto para las fiestas, para las rumbas, para consumir drogas, que es lo que está de moda, pastillas, para peinarme de un modo o de otro. El mundo está abierto a estas cosas. Pero nosotros como iglesia somos llamados a aprobar lo que Dios aprueba, ¿amén? A hacer lo que a Dios le agrada. El apóstol Pablo dice, ¿provocaremos a ir a Dios? ¿Lo provocaremos a celo? ¿Somos más fuertes que Él? Y uno de verdad en esa mezcla de que quiero un poquito del mundo y quiero un poquito de Dios, porque no podemos vivir sin Dios. Pero es que también no puedo vivir sin las cosas del mundo porque me volvería aburridor, porque no me darían likes, porque no encajaría en el mundo, y ahí ese anhelo está ahí adentro. Necesitamos pedirle a Dios que quite todo anhelo del mundo, amén. Que quite todo anhelo del mundo que nos separa de Él. La Biblia dice que no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y eso hacemos a veces, amén. Porque hay una lucha en nosotros. Porque la carne desea lo del mundo. Pero lo espiritual es superior, amén. Entonces dice aquí, lo que la función del apóstol Pedro era predicar el Evangelio. Y no con sabiduría de palabras. Esta era una característica de la iglesia de Corinto. Les gustaba la filosofía, les gustaba lo nuevo. Había el espíritu de Grecia que gobernaba en ellos. ¿Amén? Digo, sí, el espíritu de Grecia gobierna en el mundo porque muchas de las cosas que se mueven en el sistema educativo es eso, ¿no? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser cuando seas un profesional? Tienes que adquirir mucha sabiduría, primaria, bachillerato, universidad, posgrado, especialización, maestría, todas estas cosas que el mundo ofrece de conocimiento en el área terrenal, en el área humana, ¿amén? Alcance lo superior.
Y yo digo, cuando nuestra vida está dirigida por Dios, tiene que estar dirigida a lo bueno. ¿Cuántas herramientas tiene una persona para servirle a Dios? Uno se pone a ver los futbolistas, hombres que, bueno, de un u otro modo le dan la gloria a Dios con su carrera, algunos que otros, ¿no? Mucho cantante, usa el don que Dios le dio, su profesionalismo para cantarle a Dios. Y en todas las carreras, si nuestro corazón está en Dios, todas esas cosas van a ser útiles para servirle a Dios y para servirle a las personas. Amén. Pero en este caso, ¿qué pasaba? El espíritu de Grecia, que era lo que imperaba en estos corintios, quería conocimiento, quería escuchar palabras. Llegó al punto, y esto es lo que estamos viendo hoy, que comenzaron a crear división, porque como Apolos era un hombre elocuente en la palabra, tenía mucho conocimiento, llegaron a apreciar un poco más a Apolo que a Pablo. Eso lo podemos ver en la segunda carta de los Corintios. Pablo era un hombre maltratado, que estaba en la cárcel, que era golpeado, y de pronto la apariencia de él no era agradable a los ojos físicos, y la gente lo menospreciaba. Y en cambio la gente, con ese deseo de conocer, de saber, de adquirir sabiduría, apreciaban al que hablaba bien, al que se expresaba súper bien delante de todos. En eso está el mundo, y en eso también hay mucha parte de la iglesia. Amén. El mundo, pues que inevitable que pasen esas cosas en el mundo, ¿no? Pero en la iglesia, lo que Dios quiere es que eso no pase en la iglesia, que la iglesia sea santificada. Y en muchas iglesias se ve eso hoy en día. Los tipos que salen, que son importantes y nombrados y salen mucho en televisión y son famosos. El pastor Antonio hablaba de uno de esos hace poco. En la predicación del viernes, él decía, salió un tipo que era bien famoso y hablaba mucho. Y comenzó a hablar de las guerras de las que se están hablando actualmente. Y comenzó a hablar de las guerras de las que habla la Biblia y las nombró. Entonces salían comentarios en el Facebook y el pastor decía, ¿cómo ustedes van a creer eso? Lean la palabra, sean fieles a la palabra de Dios. Este hombre que es famoso no está hablando lo que está en la palabra, no sabe nada. Y decía, y lo más triste es que las multitudes se van detrás de estos hombres, porque son famosos. ¿Amén? Eso es lo que busca el espíritu del mundo. Cantantes, futbolistas, deportistas, pastores. Pues, vean esto, pues, la política, sale uno de su casa a la calle y comienza a ver, allá están los verdes, allá están los rojos, aquí están los verdes más claritos, una cantidad de división y una cantidad de cosas que no aprovechan. Hoy pasé por enfrente de un sitio que es como una casa de alojamiento de los indígenas de Cauca. Llega mucho indígena ahí y lo reciben ahí. Y se ha movido campaña política en ese negocio. Digo, qué tristeza estos indígenas que solo se acuerdan de ellos cuando necesitan respaldo con su voto, ¿no? Pero cuando la gente está allá encima, qué indígena ni qué nada. Gente que vive en medio del conflicto armado. No tiene ningún beneficio del gobierno. Ahorita sí los están apoyando y son súper queridos y son súper importantes. Tanto que les volvieron a abrir las puertas del Parque Nacional. Pero cuando la cosa ya dio fruto, entonces, chao, muchachos, no nos queremos, ustedes nos están ensuciando el parque. Así es el ser humano. Y busca uno las cosas de conveniencia, ¿no? Entonces, les gustó más a Apolos porque el hombre se expresaba mucho mejor. Aunque tenía la palabra de Dios. Pero no porque se expresara ni porque tuviera la palabra de Dios. Es porque en el corazón de ellos buscaban sabiduría, llenar su egocentrismo de sabiduría humana. Amén. Y eso causaba una división entre lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre les predicaba muy bien. Y ya la gente dijo, no, yo me voy para allá. Y eso es lo que eso habla de las pasiones que hay en nosotros, ¿no? De las pasiones que dice la gente. No, Apolos habla súper bien. A mí me agrada más Apolos, porque Pablo viene mal vestido y porque Pablo se ve que no tiene como platica y como que no fructifica ni nada.
Pero comienza Pablo su discurso y comienza a hablar. Él no vino con palabrerías sutiles, ni con cosas bellas, ni con meloserías, que es lo que la gente busca. Amén. Mucha gente que va a una iglesia cristiana y se siente confrontada por la palabra de Dios, no vuelve. Ese pastor es bravo, ese hermano es terrible, no tiene misericordia de mí que estoy pasando por momentos difíciles. 50 años pasando por el mismo momento difícil, no puede ser, ¿no? Dios habla al punto. ¿Por qué? Dirá la gente que Dios es fuerte y es duro con uno. No, Dios quiere que usted salga de ahí para ponerlo en algo mejor. Amén. Para llevarlo a algo mejor. La palabra de Dios habla, nuevamente lo repito, de cosas mayores que ojo no vio ni oído yo, que son las que Él tiene preparados para nosotros. Y muchas veces en el estado espiritual en el que uno está, no es posible ni siquiera acercarse a esas cosas, ni siquiera escuchar que Dios tiene algo preparado para uno, porque uno se puede envanecer, ¿no? ¿Qué dice el Señor en cuanto a esto? Es necesario que el odre nuevo reciba el vino nuevo. Amén. Amén. Entonces comienza Pablo a decir: yo no vine a ustedes con esa suavidad con que viene todo el mundo, con esas palabras seductoras, a decirles que Dios los va a bendecir, a decirles que Dios los va a sacar de sus problemas, que su vida va a ser perfecta de ahora en adelante. ¿Cuánta gente dice eso, no? La gente ama las iglesias donde hay profecía. Si tú siembras, Dios te va a dar un carro 2023. Si tú siembras, Dios te va a sacar de la pobreza y de la miseria y te va a poner en lugares muy altos. Palabras que seducen y despiertan la codicia de las personas. Y mire cómo la palabra de Dios en Corintios 6 habla de esto. El apóstol Pablo comienza a decirle: no sean como los del desierto, que codiciaron cosas y Dios los mató en el desierto. Codiciaron cosas malas. ¿Ustedes se acuerdan cuando ellos pidieron carne? Y ese deseo de ellos comenzó a ser como influido por gente que no era del pueblo de Dios. Miren cómo son las cosas. Una cantidad de egipcios que se habían introducido en el pueblo de Dios y después comenzaron a quejarse y a chillar y a hacer caer al pueblo en esta rebelión contra Dios. Despertaron la codicia: queremos carne. Dios les mandó codornices y dice la palabra que ellos duraron desde la mañana hasta la noche amontonando codornices. Se despertó la codicia. Y eso se siente en las pequeñas cosas. Yo no sé cuántos lo han sentido, pero uno tiene que ser sincero delante de Dios. Yo no sé cuántos les ha pasado que están en familia y traen una bandeja grande llena de comida. Los más codiciosos se tiran a las mejores presas, ¿no? Esto para mí, esto para mí, esto para mí. No alcanza a orar. No se tiene en cuenta que hay mucha gente que si yo me trago todo, los demás no van a comer. Desde ahí, desde esas pequeñas cosas se ve la codicia que hay en uno. ¿Por qué Dios permite que uno se dé cuenta de esas cosas? Para que uno erradique esas cosas de su vida. ¿Sí me entiende? ¿Qué suelen hacer los hermanos mayores? Solíamos hacer eso. Como yo soy más grande, yo como más. Entonces la olla está allá y no me importa si los demás comen o no. Lo importante es que yo quede satisfecho. Principio totalmente contrario a la de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice: es mejor dar que recibir. Amén. ¿Qué quiere Dios de usted? Que usted sea una persona conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No es que Dios quiera hacerlo sufrir y que usted diga: es que Dios sabe que me duele, entonces me mete el dedo manturo ahí en esa herida. No, Dios no es así. ¿Bien? ¿En qué se especializaba el Señor Jesucristo? En sanar a todo el que iba enfermo. Amén. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice la Biblia que quiere sanar nuestra tierra. Amén. Amén. Que lo que está dolido en el corazón, de lo que hay frustración en el corazón, lo que hay falta de perdón, Dios lo quiere sanar. Entonces, me acordé de una predicación que hablaba de la susceptibilidad. No sea susceptible cuando Dios le hable. No es que Dios quiere lo mejor para usted. No se ofenda cuando Dios le hable. La palabra dice que la disciplina a su tiempo es motivo de dolor,
pero con el tiempo va a traer un fruto apacible, algo que le gusta a Dios. Amén. Amén. Y qué bello es poder venir a la presencia de Dios y que yo le diga, uy, estoy contento, vamos a pasar un rato chévere con usted. Se deleitó en mí, ¿qué necesita? ¿Qué le doy, mijo? ¿Qué quiere? Qué bello eso del Señor, ¿no? Entonces venimos aquí a que Pablo no entró con esa cantidad de palabras persuasivas de humana sabiduría, dice él, sino que entró con las palabras del Espíritu Santo. Amén. El complemento a lo que le faltaba, a lo que traía Apolos. El bautismo de Juan lo completa Pablo aquí hablando con el Espíritu Santo. Amén. Cosa que descarta cualquier secta, cosa que descarta cualquier mentira, el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hacía Pablo? Estos hombres vienen aquí con poderes engañosos, que vienen aquí a enredar a la gente con sus artimañas, y bueno, eso lo dijo, fue Pedro, ¿no? Cuando le encontró a Simón, ¿era? Para Jesús, creo que le llamaban. El mago que tenía a todo el mundo encantado y decía que esos eran los poderes de Dios. Vino el hombre verdadero de Dios con el poder del Espíritu Santo y descartó esa mentira. Yo antenoche me fui a comprar una cosa a la tienda, me tomé un tinto ahí sentado, no pude evitar meterme en una conversación. No me quería meter, pero uno siente como que Dios quiere que uno diga algo de parte de Él, ¿no? Entonces hablaba una muchacha de que en los llanos orientales se veía mucha brujería, y que en muchos lados se veían brujerías, entonces que la gente que iba allá les recomendaban que no recibieran nada de comer. Digo, la vida de uno se rige por algo que está mal delante de Dios. Entonces yo no lo pude evitar y metí la cucharada. Terminé hablando con esa muchacha, terminó contándome que el papá había estudiado para ser un cura católico, pero que se había dado cuenta de que esa institución es lo peor que puede haber. Yo, la verdad la tiene Cristo. Y si uno se acomoda a las palabras del Señor, pues se encuentra la verdad, dice Él, ¿no? Que la verdad os hará libres. Amén. Si usted se resiste a la palabra de Dios, ¿qué puede haber para la vida de uno? Confusión, engaño, desgracia. Algo lindo hacía Dios con Corinto. Bueno, les estoy hablando por medio del Espíritu. El apóstol Pablo decía, yo voy a ir a ustedes y voy a confrontarlos a todos aquellos que están envanecidos, a ver cuál es el poder que hay en ustedes, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder del Espíritu. Amén. Amén. ¿Qué le falta a la iglesia cristiana? El poder del Espíritu Santo. Y mire que muchos de nosotros en la iglesia cristiana nos hemos quedado por mucho tiempo en el arrepentimiento, ¿no? En esa predicación de Juan el Bautista, pequé contra el Señor, cada 8 días uno con el arrepentimiento. Uy, Señor, otra vez pequé. Señor, perdóname porque no he podido con este pecado. Y cada 8 días es la misma oración de uno, ¿no? Cada 8 días se arrepiente uno de los mismos pecados. Es necesario que venga el poder del Espíritu Santo para que tengamos un nuevo nacimiento y podamos entrar en el reino de Dios. Podamos entrar a danzar delante del Señor con agradecimiento. Podamos decir, el Señor me pidió que orara 1 hora el lunes, o el martes, el miércoles, el jueves. El Señor me pidió que fuera a un hospital a predicar la palabra, a una cárcel. Entrar a hacer las cosas de Dios, amén. Llenos del poder del Espíritu Santo. Hay una cosa que pasó aquí después, pero tiene que ver con lo mismo, ¿no? Como la gente no se sometió inicialmente, sino a ver a un hombre agradable porque era elocuente en las palabras, aunque hablaba de Dios. Muchos de ellos terminaron aceptando cosas que no le convenían a la iglesia de Dios. Una de las otras cosas que hablaba Pablo a esta iglesia era que ellos se habían envanecido y habían aceptado en medio de la congregación a un hombre que le había quitado la mujer al papá. Yo digo, ¿cómo cuando uno no se acomoda a las cosas de Dios termina aceptando las cosas del mundo, no? Termina aceptando los preceptos del mundo. Esta iglesia es pequeña, bueno, hagamos algún evento juvenil para que se llene aquí
de personas. Y las iglesias grandes se conforman y son felices viendo un gran número de personas, 10.000, 20.000 miembros. Cuando lo que Dios quiere es un arrepentimiento verdadero, ¿no? Una iglesia verdadera. De esto ya habían hablado, pero lo voy a recordar cuando dice un hombre que tuvo una revelación de cuántos eran salvos en una iglesia como de 5.000 o 50.000 miembros. Y el Señor le había dicho que como 3 personas nomás. Ni siquiera ese siervo era salvo. Bueno, uno tiene que ir a Dios y que le muestre esas cosas, ¿no? Que le muestre a uno sus errores para uno poder cambiar. Pero una de las cosas que habla aquí el apóstol Pablo es que toda la revelación que Dios da a través del Espíritu Santo, amén. El Espíritu es el que revela todas las cosas. Y si yo he vivido una vida conforme con la palabra de Dios, pero no tengo el Espíritu Santo, puedo incurrir en uno de estos errores. A veces yo me pongo a hablar con personas y nos ponemos a hablar del Evangelio hasta que llegamos al punto, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? Cosa que reprueba Dios. Entonces, inicialmente la gente, uy, sí, Dios es lindo, oiga, de verdad Dios lo ama a uno. La muchacha me decía, sí, yo sé que usted lo que dice es verdad, porque una vez yo estaba enferma, me quemé una pierna con el exhausto de una moto y se me hizo una herida y esa herida no me sanaba. Y llegó un día mi mamá y me puso las manos ahí en la pierna y comenzó a orar y Dios me sanó. ¿Y cómo venir a uno las cosas de Dios? Pero tampoco accede a entrar profundamente a las cosas de Dios. Entonces con muchas personas yo he hablado y llegamos al punto, no sé por qué siempre se dirige la conversación a eso. Igual es un pecado que está abundando ahorita en la sociedad, ¿no? La homosexualidad. Entonces llegamos al punto y cuando llegamos a ese punto la gente dice, no, ay no, pero ahí sí no. Porque Dios nos ama a todos. Entonces cuando el Espíritu Santo habla de lo que le gusta a Dios y la gente ama más el pecado que lo que Dios está diciendo, entonces hay un choque, hay una división, ¿no? Una vez tenía una conversación con una compañera de un curso de natación que estamos haciendo. Se hablan cosas de Dios maravillosas, pero cuando se llega a ese punto, ay no, yo no, aburrido, no, ya no me gustó usted. Hay que cambiar la conversación. Porque si es lo que el Espíritu está hablando. Amén. Bueno, y un corazón para Dios dirá en el momento, uy, doloroso, como dijeron los apóstoles. Dura es esa palabra, Señor. ¿Quién puede oírla? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Ustedes también se quieren ir? Por allá es. ¿Y qué le dijo el corazón que amaba a Cristo a pesar de la dura de la palabra? ¿A dónde más vamos a coger al Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Déjese trabajar por el Señor. Deje que las palabras del Espíritu se acomoden al Espíritu suyo. De eso habla esta carta de Pablo a los Corintios. Cuando eso no pasa, suceden estas cosas a nivel magno, ¿no? No es solo la persona que tenía la mujer de su papá, sino toda la iglesia que permitía que eso pasara. Y eso puede pasar en el mundo. Estamos rodeados de impiedad, de maldad. Pero en la iglesia, un hombre que le bajó la mujer al papá. ¿Y qué pasó con la iglesia que no se acomodaba a lo que Dios hablaba por medio de su siervo a través del Espíritu Santo? Se acomodó a eso. ¿Eh? Y déjeme decirle, hermano, por experiencia propia, que cuando usted le da ventaja a la carne, no hay límite. Puede llegar su vida a no tener un tope, un freno. La misericordia de Dios nos alcanzó. A mí me alcanzó la misericordia de Dios nuevamente cuando estaba en una discoteca. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Y yo llegué y me senté ya pues como cansado de todo ese traguito, esos días tomando. Yo me senté a mirar a la gente a bailar y digo, es tan ridículo, de verdad. Y el Señor ahí reclamando lo que era de él. Yo, ¿qué hago aquí? Yo no debería estar aquí. Y comenzó el Señor
mostrar qué era lo que yo estaba haciendo, la locura en la que uno estaba. ¿Amén? Yo no pertenezco a este lugar, un poco de locos ahí saltando ahí. ¿A son de qué? Decía Negrita, ¿a son de qué? ¿Qué fruto tiene esta vaina? Más bien, si lo que estoy haciendo está ofendiendo a Dios. Y no puedo gastar más mi vida en esas cosas que no le agradan a Dios. Y Dios no está hablando, Dios nos busca en el lugar donde usted esté. La conciencia le dice a usted, esto no está bien, esto no es lo que agrada a Dios. Y Dios le está llamando a uno, escuche las palabras del Espíritu, dice la Biblia, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no seáis rebeldes. También el Señor dice en su palabra, que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. A eso nos llama Dios. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Santificarnos, amén. ¿Qué es ser santo? Ser apartado del pecado. Vivir para Dios, eso es ser santo. Estamos rodeados de un mundo que nos quiere destruir, pero Dios está ahí y siempre es fiel, amén. Amén. La palabra del Señor dice que Él va a estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Amén. Amén. Entonces esta iglesia terminó, como nos acomoda las sanas palabras, terminó aceptando a un muchacho de estos fornicario y una fornicación terrible, acostándose con la mujer del papá. En eso termina una persona que no se acomoda a las cosas de Dios. ¿Acomodándose a qué? Al mundo. Y una cosa hace el hombre de Dios que es celoso. ¿Cómo van a tener un man de estos acá metido en la iglesia? ¿Cómo van a permitir eso? ¿A qué grado de envanecimiento han llegado ustedes? Aprobando lo de los hombres y no aprobando lo que Dios dice. Ese es el ejercicio comúnmente de nosotros. Cuando no apruebo lo de Dios, apruebo lo del mundo. Cuando usted no está ocupado en lo de Dios, es muy fácil que llegue un amigo y le diga, vámonos para allí que le tengo una amiga. Todo bien que yo no le voy a decir a su mujer. Y muchos otros males. Hagamos este negocio. Es un poquito chuequín, pero nos va a dar plata. En eso termina la gente que no está ocupada en las cosas de Dios, que no aprueba lo que Dios dice que es justo y que es santo. Amén. El sobornito, la cervecita, la conversación con la otra persona, que no es su pareja. En eso termina uno aprobando y dejándose seducir. Amén. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, no digan más bien ustedes llorar por esas cosas que pasan en la iglesia y lamentarse y echar a ese hombre perverso de ahí. Dice el apóstol dirigido por el Espíritu, entréguenle a Satanás a ese, para que la carne sea destruida y el Espíritu sea salvo. ¿Quién nos será a nosotros, hermanos? Dios. Dios nos está celando a nosotros, amén. Dios quiere que seamos para Él, Amén. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, como se aceptaba eso, ¿por qué creen que se aceptan esas cosas, hermano? Porque uno acepta algo que va en contra de Dios. Porque había división en la iglesia de Corinto. Porque el corazón de ellos quería sabiduría. Eso estaba en mi corazón. La palabra de Dios dice que nosotros somos tentados por las concupiscencias que hay en nuestro corazón. ¿Cierto? Si a usted no le gustan las espinacas, pues no lo van a tentar con espinacas. ¿Amén? Si a usted no le gustan los cubios, usted los ve y no le produce nada, pero lo que a usted lo atrae es lo que hay en su corazón. El tesoro, la palabra de Dios dice que donde está su tesoro, su corazón está ahí. ¿Qué había también en esa iglesia de Corinto? Fornicación. Había fornicación. Amén. Se ve en las iglesias, hay fornicación. Y el Señor está diciendo que no acepta eso en su iglesia. Hay que comenzar a trabajar en esas cosas, amén. Porque ellos aceptaron esa pareja porque en su corazón también había fornicación. En un estudio que yo hice sobre
esta ciudad de Corinto, se hablaba de que ellos ofrecían sacrificios a la diosa Diana. Y las sacerdotisas de este lugar, en el día eran sacerdotisas del lugar y ministraban en el lugar, y en la noche bajaban y trabajaban en los prostíbulos. Había pecado sexual. Y yo digo, eso es una lucha para el ser humano, el área sexual. Y el mundo está lleno de cosas. Usted prende el televisor y si está mirando un programa infantil, en los comerciales le mandan información sexual. Yo me ponía a pensar, uy, santo Dios, estar uno consagrado para Dios es una cosa de vida o muerte. Es una cosa impresionante. Me acuerdo lo que decía hace 8 días, creo que lo nombré. Adán estaba delante de Dios hablando cara a cara con Dios. Y él estaba haciendo lo de Dios. Pero el pecado de Adán fue amar demasiado a su mujer y ya no tanto a Dios. Comenzó a ocuparse de su señora, de su mujer, y ella fue y se comió la fruta, y como ella fue y le trajo la fruta, él también se la comió y pecó. Ya dejó de atender la instrucción de Dios por estar atento tal vez a su señora, a su esposa, a su pareja. Una de las grandes rebeliones que uno levanta contra Dios ha sido eso, ¿no? El área sexual. Es una de las cosas más fuertes que gobiernan la carne. Y si la pelea es así de dura, pues necesitamos que Dios nos ayude porque nosotros no podemos solos. Amén. Nosotros hemos visto matrimonios que duran 30, 40, 50, 60, 70 años, donde hay una mala relación. No hay amor, no hay ayuda, no hay nada. Pero hay un apego sexual tan fuerte que les permite vivir toda la vida miserablemente, una vida de amargura, solo por un apego sexual. Y es un asunto delicado porque el Señor dice que cuando una pareja se junta son una sola carne. Imaginen lo terrible que es eso. Despegue usted de una unión de esas. ¿Cuánto le cuesta a una persona cuando es traicionada olvidarse de esa persona que lo traicionó? El alma se va detrás de esa persona, duele terriblemente. Porque así es el pecado, ¿no? Nos mata. Y nos hace doler no para bienestar, no para dar un fruto bueno, sino para muerte, dice la palabra. El pecado que produce la carne, la tristeza que produce la carne es para muerte. Pero el dolor que produce Dios es para arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Qué hace un hombre que está despechado? Irse a una cantina a destruirse. Mucha gente cae en la droga. Pero lo que Dios produce en nosotros es para arrepentimiento. Amén. Yo creo que usted no se vaya de aquí a este lugar pensando en que Dios es un Dios demasiado duro, porque muchos lo dicen, ¿no? Y sí, servirle a Dios es difícil. Pero ¿quién nos va a dar recompensa? ¿Quién nos va a dar vida eterna a nosotros? ¿Quién nos va a soportar hasta las canas? Solamente Dios. Amén. Entonces, cuando usted no le hace caso a las cosas de Dios, al Espíritu de Dios, termina aprobando lo que el mundo aprueba. En este caso, la fornicación. Y más profundamente, cuando hay fornicación en nuestro corazón, tanto espiritual como carnal, termina uno incluyéndose en eso. Amén. No tenemos ahorita iglesias de solo gente LGTBI. No tenemos ahorita un cura que está haciendo todo lo posible para poder casar a las parejas del mismo sexo. No tiene la Iglesia Católica el apoyo de la comunidad LGTBI. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón de estas personas que no se acomodan a las sanas palabras de Dios. Amén. Pero Dios le está hablando a la iglesia. Amén. A nosotros nos está hablando. Es necesario que clamemos por el Espíritu Santo y que nos debemos dirigir por las palabras del Espíritu. Amén. La palabra de Dios dice que lo espiritual tiene que acomodarse a lo espiritual. Amén. Nosotros muchas veces hemos mezclado lo carnal con lo espiritual y es algo que no se puede. Tratamos de tener una conducta que nosotros creemos que es agradable a Dios, pero no. Cuando vienen los apetitos de la carne,
Dice la palabra de Dios que esa conducta no es nada delante de los apetitos de la carne. Es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nosotros tenemos que apreciar a los hombres de Dios que traen el mensaje de Dios. Así parezca duro, pero es el bienestar para nuestras almas. Amén. Entonces, uno se ponía a ver, mirando este ejemplo, me ponía yo a meditar y es como que surgía una pregunta: ¿qué busca uno en Dios? Me salía un video de un hombre, un argentino, menudito él, y hablaba así como gracioso, y decía que la iglesia está llena de gente engañada. Y a eso se acomoda muy bien lo que dice el apóstol Pablo. Gente que ha sido engañada por los mismos predicadores. Entonces yo me puse a pensar, este man está hablando cosas raras. Vi el video y realmente sí. Muchos predicadores comienzan con esas palabras persuasivas, ¿no? Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que seas salvo y que seas prosperado. Y ese es el mensaje encantador que le lanzan a muchas personas. Y muchas personas van a una iglesia por eso. Dios te quiere sacar de la ruina, que tengas una economía estable. Ahorita hay una cantidad de cosas por las redes sociales donde comienzan a hablar, el pueblo de Dios, los judíos sabían los principios de la prosperidad. Y ellos sabían cómo multiplicar el dinero obedeciéndole a Dios y guardando sus mandamientos. Yo sí, hay que guardar los mandamientos, de eso habla Cristo, ¿no? De eso habla la palabra. Pero centra el mensaje en esa codicia. Si tú guardas los mandamientos, Dios te hace rico. Y te va a mandar a todos los lugares del mundo. Y vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Entonces el mensaje que este hombre traía era ese. La iglesia está llena de gente engañada. Cristo dijo eso cuando comenzó a predicar. El mensaje del Señor Jesucristo era arrepiéntase. Y el mensaje de Juan el Bautista es generación de víboras. Eso es lo que es uno sin Dios. Una víbora. Hágale algo que no le guste a una persona que no tenga Dios en su corazón. Guerra, nos matamos contra esa familia. Y si yo estoy solo, voy llamo a mis primos, a mis amigos, a todo mi parche aquí, nos vamos a matar porque es que usted me ofendió, me vio mal. Y se crean una cantidad de conflictos por cosas así chiquitas. Miren los conflictos en los que va el mundo entero, las potencias mundiales. No se quieren matar ellos solos, no es solamente el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos, ni el de China. Con una bomba de esas pueden acabar medio mundo. Porque la gente no quiere a Dios en sus corazones, no quiere recibir la palabra de Dios. Entonces vemos estos mensajes de la prosperidad, le inflan a la gente el ego, el egoísmo, la codicia, la envidia, ¿no? Sigue tus sueños, Dios va a hacer que alcances tus sueños. La iglesia está llena de estas cosas. Cuando Dios quiere es el corazón, amén. Me acabo de acordar de una predicación de la que hablaba el pastor Antonio y decía, el Señor Jesús es especialista en reunir una gran cantidad de gente y también es especialista en sacarlos corriendo. Decía él en una predicación anterior, el Señor Jesucristo hacía un milagro y llamaba la atención de todo el mundo. No dice la Biblia, venían de Judea, venían de un lado y del otro a buscar a Cristo porque necesitaban un milagro de Él. Entonces cuando Jesús hacía el milagro, la gente creía, este es. Cuando multiplicó los panes, la gente lo quería hacer rey. Ese es el rey que necesitamos, que nos debe comer todos los días. Pero cuando el Señor decía, bueno, mi doctrina es esta, tienes que alejarte del pecado, de la fornicación, del hurto, de la lascivia, de las envidias, tomar mi cruz y seguirme, tienes que morir a ti mismo. ¿Qué hacía la gente? Chao, no, esto es duro para mí, no, yo no puedo dejar esto, yo no puedo hacer esto. He charlado con una muchacha que trabaja en el almacén de Yuri y ella estuvo en una iglesia cristiana y lo que ella decía era, las cosas de Dios son muy hermosas, pero yo no pude con mi carne, me ganó la carne. Y hay que morir a eso y duele, y es difícil, pero ¿para dónde más vamos a poder? ¿Amén? Vamos a terminar aprobando lo que no nos conviene.
más bien vamos a ser esforzados y valientes, como el Señor le dijo a Josué y a muchos de la Biblia. Hay que tener cuidado, la iglesia está llena de gente que escuchó un mensaje bonito, un mensaje enamorador, encantador, pero la verdad de Dios es otra cosa, ¿eh? Y es la que necesitamos aceptar en nuestras vidas. Yo necesito a Cristo. Cuando yo me dejo seducir y llevar por lo que el mundo me da, ¿qué hace el mundo? Me da lo que quiero. Eso parece como una dosis de droga, ¿no? ¿Qué hace una persona que es adicta a la droga? Se mete en su viaje y es lo que el cuerpo le pidió y quedó 8 días, 3 días, 2 días en el trance. Pero cuando se despierta su vida es miserable. Muchos de los indigentes dicen, uy, yo me quiero morir, me quiero tirar a un carro. Así es el pecado. Así es cuando uno no se somete a las cosas de Dios. La subida, uy, qué rico se siente. Aunque usted en su corazón esté diciendo, no estoy haciendo lo que Dios me dijo. Estoy ofendiendo a Dios, estoy pecando. Cuando el diablo lo tira al piso, lo acusa delante de Dios, usted se quiere morir. Así es el pecado. Y Dios quiere evitarnos esas cosas. Amén. Entonces, Dios va directo al punto, no se pone con palabras lindas y persuasivas. No, yo sé que tú has sufrido, yo sé que esto es duro para ti. Está fortaleciendo esa excusa que usted tiene para no hacer las cosas de Dios. El Señor va al grano. ¿Qué dijo Pablo? Ustedes se envanecieron todos. ¿Cómo es que van a permitir una cosa de estas? Y después les dice, después de que les hace consejo, les dice, no se junten con los fornicarios. No hablo de los fornicarios del mundo, porque de tal manera les sería necesario salir del mundo, sino con aquellos que se dicen ser hermanos y siguen practicando la fornicación. ¿A qué nos quiere llevar Dios? A tener una vida excelente delante de Él. ¿Amén? Y Dios le está hablando a la iglesia, a la que quiere escuchar y cambiar su vida, transformar su vida. Amén. Este mensaje es para la iglesia. Acomodémonos a las palabras del Espíritu Santo. No nos envanezcamos aprobando cosas que finalmente van a terminar dañando la iglesia. El apóstol Pablo decía que un poco de levadura leuda toda la masa. Claro, cuando usted le permite al diablo un tris, un poquito, se le complica toda su vida. Más bien déjese dirigir por el Espíritu Santo, ¿amén? Déjese trabajar. Y deje ver las cosas de Dios como si fueran tan imposibles. Comienza uno a darse cuenta que cuando usted comienza a hacer las cosas de Dios, comienza usted a andar, a fortalecerse, amén. Cuando usted comienza a guardar los mandamientos de Dios, comienza a fortalecerse. La palabra de Dios dice eso. Guardar tus mandamientos me fortalecen. Guardar los mandamientos de Dios traen vida. Y cuando usted comienza a guardarlos y amarlos, son un deleite para usted. Eso decía el Señor Jesús. En tus mandamientos está mi delicia. Amén. ¿Cómo poder aprobar las cosas de Dios? Comenzando a caminar, a ejercitarnos. Una cosa que me quedó pendiente y la voy a tocar por encima. Dice el apóstol Pablo, esto lo dijo en Romanos, pero también lo dice acá. Hay cosas que son para los maduros espirituales. ¿Recuerdan ese pasaje en Romanos? Que dice, yo quería hablarles a ustedes como personas maduras, pero ustedes tienen necesidad de leche aún. Y no de vianda sólida. ¿Cuántos anhelamos las cosas de Dios? Pero una cosa no hemos hecho diligentemente, es ejercitarnos en ese discernimiento de lo bueno y lo malo. Hemos permitido cosas malas en nuestras vidas. Y dice el apóstol, no han alcanzado la madurez. Pero él después lo dice aquí en Corintios, que yo los invito a que lo lean en sus casas, que la madurez se alcanza a través del ejercicio del discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Quiere ser usted maduro y recibir cosas de Dios grandes y poderosas? Comience a quitar lo malo y a coger lo bueno. Es el ejercicio. Hace poco hacíamos la analogía de una persona que va al gimnasio. Si usted ejercita, algo que le pasa a la gente que va a los gimnasios es lo siguiente, más que todo a los hombres. Los hombres somos orgullosos, queremos ser grandes, así fornidos, más grandes que los que están allá, más grandes que Arnold Schwarzenegger. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos allá y comenzamos a alzar pesas.
Y no importa si la barriga está gorda, pero que esté dura. Y alzamos pesas y todo, y nos hacemos grandes y fuertes, tomamos proteínas. Los que hacen la cosa ilegalmente se inyectan y en una semana están así, y a los 15 días, si no tuvieron para la inyección, ya están así. No ejercitan la pierna, eso se ve mucho en el gimnasio, ¿no? Manes así grandísimos, pero la pierna es de pierna de pollo. Parecen una zanahoria, arriba anchos y abajo delgaditos. Cuando uno va a un gimnasio, va a ejercitarse y gana masa muscular, ¿no? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si usted se ejercita en las cosas de Dios, se va haciendo fuerte. En otras palabras, lo diría aquí el apóstol Pablo, se va haciendo maduro. Y va alcanzando las cosas que Dios tiene preparadas para usted. Amén. Yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿qué tendrás preparado para mí? Y Dios no le va a dar cosas a alguien que no las puede manejar. Amén. Yo me pongo a ver, indicar la profundidad de la palabra que está hablando el pastor Antonio. También a veces veo esa profundidad en el pastor Mauricio. Hombres que se han ejercitado en las cosas de Dios. Y Dios les ha dado cosas, revelaciones más profundas de la palabra, de las cuales nosotros somos beneficiados. Y uno dice, no es solamente que vengan y me hablen de Dios cosas lindas, las cuales uno recibe con mucho aprecio. Es que yo quiero también que Dios me dé revelación a mí. De eso se trata la vida cristiana, de usted tenía su relación con Dios, su intimidad. Lo del pastor es lo que Dios le dio al pastor y nos beneficiamos en ello. Pero lo que Dios tiene preparado para usted, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Pues no podemos parar toda la vida sentados en una silla de una iglesia. Dios tiene cosas grandes, la Biblia lo dice. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Amén. Entonces, yo les invito a que nos pongamos de pie, amén. Y meditemos en estas cosas. El pastor decía hace poco que la palabra de Dios es para confrontarnos, amén. Porque si, como dicen por ahí vulgarmente, si me resbala, pues ¿qué cambio va a hacer de mí, no? Me resbala lo que usted diga de mí. Y si le están diciendo la verdad, si le están diciendo que haga algo para que le vaya mejor, y uno con su actitud toda arrogante me resbala. No, la palabra de Dios tiene que ser aplicada en nuestro corazón, amén. La Biblia dice que las palabras del Señor son medicina para uno. Lo que Dios habla es porque nos ama. Y cuando uno ama a un hijo, pues ¿qué quiere? Lo mejor para su hijo, ¿no? Pero también al hijo hay que disciplinarlo, hay que jalarle la oreja. Muchas veces hay que usar la correa o el palito o todas esas cosas. Mire cómo el mundo va en contra de las cosas de Dios. No le pegues a tu niño, no lo maltrates, no le hables duro. Él va a corregir un poco de chinos así. Háblale con amor, cómprale un premio, motívalo. Ustedes se han dado cuenta que en la ciudad de Medellín se sufrió un tiempo por los sicarios menores de edad, niños de 12, 13, 14 años que mataban personas a sueldo, y las leyes que hay en Colombia no los pueden juzgar porque son menores de edad. La sociedad se encarga de aprobar lo que Dios desaprueba. En nosotros la iglesia no puede ser así, no podemos aprobar lo que Dios desaprueba. No es que digamos, el homosexual no tiene derecho a entrar a la iglesia, no es así. Un homosexual arrepentido tiene derecho, porque Dios se lo permite, amén. El asesino tiene derecho. Si Dios nos está hablando a nosotros es porque quiere que nosotros cambiemos nuestra conducta, amén. Para darnos derecho a entrar a su casa, a entrar y sentarnos a su mesa, a comer de su comida. De eso nos quiere hacer partícipes Dios. Amén. Amén. De que aprobemos lo celestial y no lo que es del mundo. Vamos a orar por esto, amén. Bueno, Rey de Gloria, Señor, bendito es tu nombre, Rey, tu palabra, Señor amado, la hemos escuchado, Señor, y te pedimos que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor,
Que tus palabras que nos quieren transformar, Señor, hallen cabida en nuestro corazón, Señor. Amén. Que no seamos como los fariseos que no escuchaban tu palabra, no la podían soportar, Señor amado, porque ellos se creían buenos, se creían perfectos, Señor amado. Nosotros hoy nos humillamos delante de tu presencia, Amén. papá. Yo te digo, sí, Señor, necesitamos tu corrección en nuestra vida, Señor amado. Nuestra misma naturaleza, Señor, da cuenta de esto, Señor. Que la carne es mala y quiere aprobar cosas malas, Señor amado. Pero el Espíritu que tú has puesto en nosotros anhela las cosas tuyas, Señor. Anhela tu dirección, Señor amado, anhela tu bendición, Señor. Anhela entender tus pensamientos, tus mandamientos, Señor. Anhela habitar en el lugar donde tú estás, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Señor amado, te pedimos, límpianos, Espíritu Santo. Que las palabras que tú hablas, Espíritu Santo, las podamos recibir, Señor, en nuestro corazón. No solo la elocuencia humana, Señor amado, ni la gente que viene a hablarnos bonito, Señor. Que nosotros haya la capacidad de juzgar las cosas como tú las juzgas, Espíritu Santo. Amén. Como tú las juzgas, Padre bendito. A veces nos engañan con palabras persuasivas, Señor amado, con palabras sofisticadas, infladas, con promesas, Señor amado, que la gente dice que tú vas a cumplir, Señor amado, cuando realmente, Señor amado, tú vas por lo más importante que es nuestra alma, Señor amado, la salvación de nuestra alma. Y tu palabra dice que el que busca el reino de Dios y su justicia primero va a alcanzar todas estas añadiduras, Señor amado. La iglesia está llena de personas que vinieron a buscarte, Señor amado, para que tú les des las añadiduras. Y el cambio no lo quieren, Señor, la transformación no lo quieren, Señor. Eso es lo que tú quieres, que nos santifiquemos, Señor amado. Que Señor amado, la santificación sea para la salvación de nuestra alma, lo dice tu palabra, Señor. Que podamos ejercer la justicia como tú la planteas, Señor amado. Que no nos dejemos torcer, Señor amado, por los deseos del hombre, por los deseos de la carne, Señor, sino ser dirigidos por el Espíritu Santo, Señor, por tu verdad, Señor amado, buscando lo espiritual, lo que viene de ti, Señor amado, lo que es puro, lo que tú apruebas, Señor bendito. Guárdanos de caer, Señor amado, como iglesia, en aprobar cosas, Señor amado, que a ti no te agradan, Señor bendito. Guárdanos, Señor, y límpianos de lo que hay en nuestro corazón, Señor, porque así como en esta iglesia, Señor amado, habían cosas, Señor amado, terribles que uno piensa que porque están todos los dones espirituales es una iglesia perfecta, Señor. Tú descubres, Señor, la verdad. Tú muestras que era una iglesia que le encantaban las cosas filosóficas, las cosas del mundo. Tú muestras que esta era una iglesia que tenía fornicación en su corazón, que había codicia, Señor, y tú redarguyes a través de tu palabra todo lo que no quieres, Señor amado, que habite en tu cuerpo ministerial, en tu amada, Señor. Tu palabra dice que tú vienes por una iglesia sin mancha, Señor, sin arrugas, Señor. Límpianos, amado Señor, que el Espíritu Santo, Señor amado, nos mueva a buscar lo santo, lo puro, Señor, lo celestial, Señor amado, y a despreciar lo oculto, Señor amado, a despreciar en nosotros y hacer morir lo carnal, Señor, lo que nos separa de ti, Padre, fortalécenos, Señor amado. Una de las oraciones que hacía tu siervo Pablo era esta, Señor amado. Él oraba y pedía fortalecimiento en el hombre interior a través del Espíritu Santo, Señor amado. Fortalécenos para morir, Señor amado, a lo vil, a lo menospreciable, Señor amado, y comenzar a escoger una vida santa, Señor, una vida que te agrade a ti, Señor. Yo te pido, Padre, a través del Espíritu, ministra, Señor amado, lo que es tuyo, Señor amado, en nuestros corazones. A través del Espíritu, sé cortando, Señor amado, toda atadura, Señor amado. Sé cortando toda concupiscencia, Señor amado. Sé cortando toda atracción al pecado o al mundo, Señor amado. La palabra dice que el que tiene el espíritu del mundo no te ama a ti, Señor amado. Límpianos del espíritu del mundo, Señor. Límpianos, Señor amado, de poner nuestro corazón en los tesoros terrenales, Señor. Y permítenos tener nuestro corazón, Señor amado, en los tesoros celestiales. En el tesoro de gran precio, en la perla de gran valor que eres tú, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor amado. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. A los que no pudieron venir también bendícelos, Señor amado. Guárdalos, Señor. Prospéralos en todo, así como su alma prospera, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor amado, e imprégnanos de tu unción, Señor, y de toda bendición tuya, Señor. Que vengamos a ti no con codicia, Señor amado, no con Señor, interés, Señor, sino porque tú nos amas y porque te amamos también, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor precioso. A ti sea toda la gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor precioso. Bueno, yo quería hablar por las cumpleañeras.
vienen hasta acá un momentico, no van a preguntarle la edad ni nada de esas cosas. Vamos a hablar con ustedes. Ahorita está cumpliendo esta semana en Gina. Y Yuri, ven para acá. Tampoco le vamos a preguntar la edad, tranquila, ven para acá. Bueno, vamos a orar para que Dios les bendiga, amén. Para que Dios las prospere, para que Dios toque sus corazones y se mueva a través de ustedes. Para que Dios les conceda las cosas que ustedes quieren, amén. Que sean la voluntad de Él. Bueno, amado Señor, gracias, Señor amado, por estas mujeres que tú has traído, Señor amado, a este lugar, Señor amado, a tu corazón, a la salvación que tú has prometido, Señor. A que disfruten, Señor amado, de la abundancia que tú das, Señor amado. A que clamen, Señor, y sepan, Señor amado, que hay un Padre en los cielos que nos ama, que está al cuidado de nosotros, que nos quiere bendecir con abundancia, que quiere que tengamos su Espíritu en medio de nuestro corazón, Señor. Gracias porque nos has conseguido cosas maravillosas, Señor amado. Y yo te quiero pedir hoy como un regalo para ella, Señor, que le des revelación tuya, Padre, a través del Espíritu Santo, Señor amado. ¿En qué cosas más nos podemos gozar, Señor, si no es en las cosas que tú tienes para nosotros, Señor amado? Tesoros escondidos, Señor, cosas secretas, Señor amado, que tú tienes para todos los que te aman, Señor. Yo te pido que la traigas sobre la vida de Laura, Señor, sobre la vida de Yuri, Señor, sobre la vida de Gina, Señor amado, sobre tu siervo Mauricio, que también estuvo cumpliendo años estos días, Señor amado, bendícelos, Señor, prospéralos, Padre, consuela sus corazones, Señor, llena todo vacío en su corazón, papá, dale la grosura de la tierra, Señor amado, y dales poder, Señor, del Espíritu Santo para vivir una vida agradable a ti, Señor, y para que sean testigos tuyas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice sus hijos, Señor, sus trabajos, Señor amado, prospera, Señor amado, en el área económica, Señor amado, y en el área espiritual, Señor amado, sus vidas, Dios. Que puedan ser maestras tuyas, Señor amado, maestras de tu palabra también, Señor amado, que eduquen a sus hijos en tus caminos, Señor amado. Te damos gracias por ellas y las bendecimos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor amado. Gracias, Señor bendito. ¿Cuántos años? Bueno, hermanos, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas, amén. Y a pedir a Dios que nos guarde esta semana que viene. Y si hay alguna oración especial en el grupo de oración, la vamos a hacer, ¿vale? Los miércoles estamos haciendo un grupo de oración a través de Meet, de una plataforma y un link que Jorgito creó. Los miércoles nos estamos reuniendo a las 7 de la noche por Meet para orar una horita o una horita y media, lo que Dios disponga. Amén. Me alegra mucho eso porque la iglesia necesita esa intercesión. Amén. Entonces los invito. Yo voy a crear un grupo y a los que quieran les voy a mandar el link. En ese tiempo no podemos orar todos, pero la idea es que nos rotemos para que todos participemos en la oración. Y una de las cosas que yo decía era que, digamos, por ejemplo, Rubicita está encargada de orar por alguna cosa, pues los otros micrófonos están silenciados. Pero honestamente, que nos reunamos a orar es que los que no están conectados orando, los que tienen el micrófono en silencio, estemos orando también. Como un respaldo. Si Rubicita tiene que orar por los enfermos, pues todos los que están con el micrófono cerrado, también oremos por los enfermos. A otra persona le toca otro tema, pues también los que están desconectados, oremos por todos los temas. Tenemos que ejercitarnos en la oración, amén. El resultado de eso se ve aquí, y no solo aquí, sino también en nuestra vida personal. La palabra de Dios dice que cuando uno honra a Dios en el lugar secreto, Dios lo honra a uno en público, amén. Amén. El que busca la honra de Dios, busca que Dios lo bendiga, comienza a buscarlo, comienza a orar, comienza a pedirle a Dios y también a agradecerle, ¿no? Entonces vamos a orar, en este caso, pues por las ofrendas, amén. Y también para que Dios nos provea las necesidades que tenemos nosotros, tanto espirituales, físicas, como materiales, amén. Bueno, Señor de gloria, Señor amado, gracias por este momento precioso que hemos pasado en tu presencia, Señor. Te hemos adorado, Señor, hemos orado a ti, papá. Hemos cantado, Señor amado, tu nombre precioso, a tu nombre digno, Rey de gloria, Señor. Y hemos escuchado tu palabra, Señor. Te pedimos que, Señor amado, esa palabra quede incrustada, sea de alimento espiritual, Señor. Nos fortalezca, Señor amado, y nos conduzca en el camino de justicia que tú quieres que nosotros andemos, Señor, para ser, Señor amado, hijos tuyos, Dios, representantes tuyos, Señor amado. Tu palabra dice que tú has llamado a tus siervos
a ser, Señor amado, ministros, reyes, sacerdotes, Señor. Y también, Señor amado, a representarte aquí en la tierra, Señor amado, a través de nuestras obras, Señor, hechas en justicia, Dios. Hoy te bendecimos, Señor amado, te honramos con diezmos y ofrendas, Señor. Es un mandamiento que tú has puesto, Señor, y es un derecho que nos has permitido tener, Señor. Comprobar que aquel que diezma y ofrenda, Señor, tu palabra dice que abrirías las ventanas de los cielos y derramarías abundantemente, Señor. A veces, Señor, buscamos toda esa abundancia con nuestras fuerzas, con nuestros méritos, con nuestro pensamiento, Señor. Cuando tú nos la quieres dar por obediencia, por honra a tu nombre, Señor amado. Te bendecimos con los diezmos y con las ofrendas, Señor. Reconocemos tu sacerdocio, Señor Jesucristo. El sacerdocio que ningún hombre pudo haber cumplido, solo tú, Señor Jesús. La palabra dice que tú te presentaste delante, Señor amado, del tabernáculo de Dios, no con sangre de animales, sino con tu propia sangre, Señor amado, para que Dios perdonara nuestros pecados, Señor. Eres digno de honra, Jesucristo, eres digno de adoración, Señor. Y eso hacemos hoy con los diezmos y con las ofrendas, Padre. Y te pedimos que abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames tu bendición abundantemente, Señor amado, para que todo aquel que tiene comparta con el que no tiene, Señor. Es lo que tú quieres que hagamos, Señor amado. Te pedimos que proveas los trabajos, Señor amado, que proveas, Señor, finanzas, Señor amado, para nuestros gastos, para nuestras necesidades. Que provea salud, Señor amado, sanidad, Señor, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Que salgamos felices, fortalecidos, Señor, dispuestos a vivir una vida para ti, Señor amado. Te honramos y te bendecimos, Señor amado, y te pedimos que nos lleven a nuestros lugares de descanso, a nuestras casas, o si tenemos que hacer diligencias en la calle, seas tú acompañándonos, Señor, seas tú guardándonos, Señor amado, y seas tú hablando por medio de nosotros, papá. Te bendecimos, llena los corazones, Espíritu Santo, llena los corazones, Señor amado, que necesitan ser consolados, llena los corazones que necesitan el amor tuyo, Señor amado, no el amor de los hombres, Señor amado, sino el tuyo, precioso Dios. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dios los bendiga a todos, bienvenidos todos a comer torta. ¿No va a haber torta? Bueno, Dios los bendiga, nos vemos en 8 días.